Deténganse un momento y miren a su alrededor. Ven esas manos que han sostenido su mundo, esas voces que les han calmado en la noche, esos pilares que a menudo se han desmoronado en silencio para que ustedes pudieran seguir de pie. En cada esquina de nuestra Latinoamérica existe una legión de mujeres cuya presencia es tan vital como el aire que respiramos, pero cuya existencia es tan etérea como un sueño olvidado. Son las que cocinan, las que limpian, las que consuelan, las que, con su esfuerzo diario, tejen la trama de nuestras vidas, pero cuya propia historia permanece, en gran medida, sin ser contada. Y lo más doloroso es que, a veces, somos nosotros mismos quienes contribuimos a esa invisibilidad. Hoy, vamos a hablar de una película que no solo las puso en el centro de la pantalla, sino que las elevó a la categoría de heroínas épicas, obligándonos a mirar de frente nuestra propia ceguera. Hoy vamos a hablar de Roma. Roma, la obra maestra de Alfonso Cuarón, no es solo una película, es un espejo que nos confronta, un suspiro colectivo que resuena en el alma. Una carta de amor desgarradora a la madre invisible que todos, en algún momento, hemos tenido cerca o hemos sido. Es la validación cinematográfica de la mujer latina que, a pesar de ser el motor de familias enteras, la cuidadora, la doméstica, la que lo da todo hasta el agotamiento, es tratada, en el peor de los casos, como un mueble más en la casa, una extensión del paisaje doméstico. Cleo, la protagonista, es mucho más que un personaje. Ella es el eco de millones de madres latinas cuyo sacrificio, cuya entrega incondicional, rara vez ha sido reconocido y mucho menos celebrado. Esta película no es solo para ver, es para sentir hasta la médula, para recordar con una punzada en el pecho, para confrontar verdades incómodas que hemos enterrado y finalmente para sanar esas heridas que, quizás, ni siquiera sabíamos que llevábamos. Prepárense, porque este viaje al corazón de Roma les obligará a ver, a sentir y a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y el sacrificio. La historia de Cleo en Roma es la historia de una paradoja brutal que nos debería avergonzar. Ser absolutamente esencial, pero completamente invisible. Ella es la columna vertebral de la familia, la que se levanta antes que nadie y se acuesta después de todos, sin quejarse. Sus manos son las que limpian los desastres ajenos, sus brazos los que cargan los cuerpos cansados de los niños, su voz la que arrulla los miedos nocturnos. Ella es la primera en responder a un llanto, la última en descansar, si es que lo hace. Sin embargo, su presencia a menudo se diluye en el paisaje doméstico, como si fuera parte del mobiliario, una extensión de la casa, no un ser humano con sus propias necesidades, sus propios dolores, sus propias esperanzas. ¿Cuántas veces hemos visto a estas mujeres, en nuestros propios hogares o en los de nuestros vecinos, trabajar incansablemente sin que nadie se detenga a preguntarles cómo están, qué sienten, qué sueños tienen? Roma nos obliga a confrontar esa ceguera colectiva, esa indiferencia sutil pero devastadora que hemos normalizado. Nos muestra cómo la sociedad, de forma consciente o inconsciente, ha relegado a estas mujeres a un segundo plano, a un rol de servicio que, aunque vital, las despoja de su individualidad, de su voz, de su propia humanidad, hasta el punto de hacerlas dudar de su propio valor. Piensen en ello. ¿Cuántas Cleos conocen en su propia vida? Mujeres que, con su esfuerzo diario, con su presencia constante, permiten que otros persigan sus sueños, que crezcan, que vivan vidas plenas, mientras las suyas propias quedan en pausa indefinida. Mujeres que en su invisibilidad son el cimiento de nuestra sociedad, la argamasa silenciosa que mantiene unidas las familias, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Roma
No solo las hace visibles, las eleva a la dignidad que siempre debieron tener, a la categoría de seres humanos completos, con un universo interior tan rico y complejo como el de cualquiera. Nos muestra que detrás de cada uniforme, de cada delantal, hay una historia compleja, un universo de emociones, de esperanzas rotas y de desilusiones profundas. Es un recordatorio doloroso de que la verdadera grandeza a menudo reside en aquellos que menos esperamos ver, en aquellos a quienes hemos aprendido a ignorar, en aquellos a quienes hemos permitido que se borren. La película nos susurra al oído que la presencia de estas mujeres no es un telón de fondo, sino el escenario principal de muchas vidas y que nuestra incapacidad para verlas es una falla nuestra, no de ellas. Y aquí llegamos a una de las conexiones psicológicas más profundas y dolorosas que Roma explora, una que nos golpea en el centro de nuestra identidad latina, la de la maternidad sacrificial. En nuestra cultura, la figura de la madre a menudo se asocia con el sacrificio, con el acto de apagarse para que los hijos puedan brillar, con la idea de que el amor verdadero implica la anulación de uno mismo. Cleo encarna esta idea de una manera desgarradora. Ella no es la madre biológica de los niños que cuida, pero su amor y su entrega son tan profundos, tan viscerales, que trascienden cualquier lazo de sangre, cualquier definición formal. Ella se convierte en una madre sustituta, una figura de apego primario, que antepone las necesidades de los niños a las suyas propias, incluso cuando su propio mundo se desmorona a su alrededor, cuando su propio corazón está hecho pedazos. Es un amor que no pide nada a cambio, un amor que se da sin límites, incluso cuando la reciprocidad es escasa o inexistente, incluso cuando es invisible para los ojos de quienes lo reciben. ¿Cuántas de nuestras propias madres, abuelas, tías se han borrado a sí mismas para criarnos, para darnos una vida mejor, para que no nos faltara nada? Han postergado sus sueños, han silenciado sus deseos, han soportado cargas inimaginables, todo por el bienestar de sus hijos, de sus familias. Roma nos muestra el costo emocional brutal de este sacrificio, el precio que se paga en el alma. Vemos a Cleo enfrentar pérdidas personales devastadoras, desilusiones amorosas que le rompen el espíritu, la crueldad de la vida que la golpea una y otra vez, y aún así, su instinto de protección, su capacidad de amar y de cuidar, permanece intacto, inquebrantable, casi milagroso. Es un amor que duele, un amor que agota hasta la última gota de energía, un amor que exige todo de sí misma, pero un amor que también es la fuerza más poderosa y transformadora que existe. La película nos invita a reflexionar sobre el peso de esa entrega y sobre cómo a menudo damos por sentado ese amor incondicional, esa presencia constante que sin ella nuestro mundo se desmoronaría. Nos confronta con la idea de que, al aceptar ese sacrificio sin cuestionarlo, sin reconocerlo plenamente, quizás también hemos contribuido a esa invisibilidad, a esa anulación de la mujer detrás de la madre. Y aquí llegamos a una de las verdades más incómodas y profundas que Roma desentierra, una que nos obliga a mirar hacia adentro y hacia atrás: el trauma generacional. La película sugiere cómo la invisibilidad, el silencio y el sacrificio constante de estas madres pueden dejar cicatrices que se transmiten de generación en generación, como una herencia silenciosa. La dolorosa experiencia de Cleo, su soledad, su falta de reconocimiento, su propia historia de abandono y desamor, no se queda solo en ella. De alguna manera, ese dolor, esa carga emocional, esa resignación silenciosa puede permear en la psique de los hijos, incluso de aquellos a quienes cuida con tanto amor, afectando sus propias relaciones, su capacidad de amar y de ser amados, y su percepción del amor y el sacrificio. No se trata de culpar, sino de entender cómo se perpetúan los patrones.
cómo afecta a una sociedad entera el hecho de que una parte tan fundamental de su fuerza laboral, de su estructura familiar, viva en la sombra, sin voz, sin ser plenamente valorada, sin tener un espacio para su propio ser. El trauma de la invisibilidad puede manifestarse de muchas formas insidiosas, en la dificultad para establecer límites sanos, en la tendencia al autosacrificio excesivo en nuestras propias vidas, en la búsqueda constante de validación externa que nunca llega, en la incapacidad de reconocer el propio valor y de pedir lo que merecemos. Roma nos hace ver que la herida de la madre invisible no es una herida individual, es una herida colectiva que se hereda y se perpetúa si no la reconocemos, la nombramos y la sanamos. La película no solo nos muestra la historia de Cleo, nos muestra cómo su historia es la de muchas, la de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, y cómo ese legado de dolor y resiliencia se teje en el tapiz de nuestras propias vidas, influenciando nuestras propias decisiones y la forma en que nos relacionamos con el mundo, con el amor, con el servicio. Es un llamado urgente a romper esos ciclos, a dar voz a lo que ha sido silenciado por generaciones y a sanar las heridas que, quizás sin saberlo, también llevamos dentro, para que las futuras generaciones no tengan que cargar con el mismo peso de la invisibilidad y el sacrificio no reconocido. Entonces, ¿por qué Roma viraliza? ¿Por qué esta película en blanco y negro, con un ritmo pausado y diálogos aparentemente sencillos, logró capturar la atención del mundo entero y ganar 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Director? La respuesta es simple pero profundamente conmovedora y, a la vez, incómoda, porque todo latino, en lo más recóndito de su ser, carga una culpa. Una culpa por la madre que trabajó demasiado, que sufrió en silencio, que se sacrificó hasta el agotamiento, que puso a los demás antes que a sí misma y a quien quizás no vimos, no agradecimos, no valoramos lo suficiente. Una culpa que, a veces, ni siquiera sabemos que llevamos, que está enterrada en nuestro inconsciente colectivo, pero que se manifiesta en esa conexión inexplicable, en ese nudo en la garganta, en esa lágrima que se escapa al ver la historia de Cleo. Roma no es solo una película, es una catarsis colectiva, una oportunidad de redención. Nos obliga a mirar de frente ese sacrificio invisible que hemos dado por sentado, a sentir ese nudo en la garganta que nos ahoga, a reconocer a esas mujeres que dieron todo sin pedir nada a cambio, sin que nadie les preguntara si estaban bien. La película nos confronta con la verdad de que quizás no hemos honrado lo suficiente ese amor, esa entrega, esa presencia constante que ha sido el cimiento de nuestras vidas. Y al hacerlo, nos da la oportunidad de redimirnos, de sanar esa culpa, de ver y de valorar por fin a esas figuras que han sido el motor silencioso de nuestras vidas. Es un grito silencioso que resuena en el alma de cada uno de nosotros, un llamado a la empatía más profunda, al reconocimiento más sincero y sobre todo al amor en su forma más pura y consciente. La viralidad de Roma radica en su capacidad de tocar una herida universal, de dar voz a lo que ha sido inarticulado por generaciones y de ofrecer un camino hacia la comprensión, la reconciliación y la sanación. Nos permite por fin procesar esa deuda emocional y transformarla en gratitud, en acción, en un cambio real en cómo vemos y tratamos a quienes nos cuidan. La genialidad de Alfonso Cuarón en Roma reside no solo en la historia que cuenta, sino en cómo la cuenta con una maestría que roza lo espiritual. Su decisión de filmar en blanco y negro no es un capricho estético, es una declaración, un acto de purificación visual. Despoja la imagen de distracciones cromáticas, obligándonos a concentrarnos en las texturas, en los rostros, en la profundidad de las emociones, en el alma desnuda de los personajes. Cada plano, cada movimiento de cámara
es una caricia, un susurro que nos sumerge en el mundo de Cleo con una intimidad casi voyerista, como si estuviéramos allí, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo dolor. Cuarón no solo nos muestra una historia, nos hace vivirla, sentirla en cada fibra de nuestro ser, en cada recuerdo que se despierta. Sus largos planos secuencia, su meticuloso diseño de sonido que nos envuelve en el ambiente del México de los años 70, con sus ruidos cotidianos y sus silencios ensordecedores, todo contribuye a una inmersión total que nos desarma. La película es un testimonio vivo de su propia niñez, un homenaje sentido a Liboria Rodríguez, la mujer que lo cuidó y que para él fue una madre. Y esa autenticidad, esa honestidad brutal, esa vulnerabilidad del director al compartir su propia historia a través de Cleo, es lo que la hace tan poderosa, tan universal. Roma no juzga, simplemente observa con una compasión infinita. Y en esa observación, en esa mirada empática, encontramos la belleza desgarradora, la tristeza profunda y la resiliencia inquebrantable de la experiencia humana. Es un recordatorio de que las historias más grandes a menudo se encuentran en los detalles más pequeños, en las vidas que consideramos ordinarias, pero que son en realidad extraordinarias en su capacidad de amar y de soportar. Cuarón nos enseña que el verdadero drama y la verdadera épica no siempre están en los grandes eventos, sino en la quietud, en la resiliencia silenciosa de aquellos que sostienen el mundo sin que nadie les pida permiso, sin que nadie les dé las gracias. Roma es más que una película galardonada. Es una experiencia transformadora. Es un llamado a la conciencia que no podemos ignorar. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a rasgar el velo de la invisibilidad y a reconocer la dignidad, la fuerza, el amor y el sacrificio de esas mujeres que, como Cleo, han sido los pilares silenciosos de nuestras vidas, de nuestra cultura. Nos urge a sanar esa culpa que cargamos, a honrar ese sacrificio con acciones y a dar voz a quienes han callado por tanto tiempo, a quienes hemos silenciado. Después de ver Roma, es imposible no mirar a la Madre Invisible con los mismos ojos. Es imposible no sentir una profunda gratitud, un respeto renovado, una urgencia por actuar. Así que les pregunto, con toda la honestidad que esta película nos exige, ¿quién es la Cleo en su vida? ¿Quién es esa mujer que les dio todo, que se sacrificó por ustedes, que les cuidó, y a quien quizás no han reconocido lo suficiente, a quien quizás no han visto de verdad? Tómense un momento, cierren los ojos si es necesario, piensen en ella, sientan lo que Roma les hizo sentir. Y si pueden, díganle cuánto la valoran, cuánto aprecian su existencia, su trabajo, su amor incondicional, porque Roma nos enseña que el amor, el verdadero amor, es el que ve lo invisible y lo eleva a la luz, dándole el lugar que siempre debió tener. No olviden darle me gusta a este video si les conmovió y les hizo reflexionar tanto como a nosotros. Suscríbanse al canal para más análisis profundos que les harán ver el cine y la vida con otros ojos. Y déjennos un comentario. ¿Qué les hizo sentir Roma? ¿Quién es la Madre Invisible en su vida y qué significa para ustedes su legado? Queremos leer sus historias, sus reflexiones, sus homenajes. Hasta la próxima. Sigamos explorando el cine que nos transforma, que nos hace más humanos y que nos recuerda el poder inmenso de las historias no contadas.